el problema para mí principal, o creo que debería, bueno, no, debería, no, yo creo que va más por ahí, es sobre todo el tema de la inmovilidad. O Ya, sea, ha habido, sí, un sistema nervioso que ha tenido un daño repentino, ahí estamos de acuerdo, ¿no? El sistema nervioso central sí, tiene un ictus, un traumatismo, todos esos daños repentinos. Es que la clave es en que sean repentinos. ¿Por qué? ujú, Porque si no son repentinos y son silentes y van poco a poco, ah, claro, el, todo el sistema de alrededor se va adaptando a esas condiciones. Eso está sí, clarísimo. El problema viene cuando es repentino. ¿Qué pasa cuando es ya, repentino? Que la movilidad y todo lo que conlleva esa movilidad del sistema nervioso entero, del sistema nervioso como continuo, como dices bien, mecánico, eléctrico y químico, como ese continuo se ve restringido y empieza a perder salud de movilidad a nivel tanto de central como de periferia. Y ahí es donde yo creo que Carlos lo tiene muy claro, que mm, estos pacientes tienen problemas también del sistema nervioso como entero, como en continuo. ujú. Y esa periferia de afectación, yo creo que un factor contribuyente brutal es la inmovilidad. Los pacientes están inmóviles. Y es a partir de ahí, creo que donde viene o tiende a venir esa problemática, ¿no? Claro, yo creo que ya empezamos a asumir que lo que ocurre cuando un músculo no se contrae, ¿no? Y hay esa inmovilidad. Y yo creo que han puesto muy bien el énfasis en, oye, hay aquí una estructura que se llama nervio y que curiosamente el músculo sin el nervio no es nada, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de las hipótesis que se pueden hacer sobre, pues eso, si un patrón espástico es por una falta de movilidad de un nervio, que me parece muy atrevido, pero que en cuyo caso se tiene que demostrar, yo creo que es más un factor influyente en paciente crónico. Eh, ese factor que está demostrado en el sentido de la pérdida de conducción, ¿no? De todos los cambios bioquímicos, eso está ahí. Entonces, ya aquí tenemos que ver, oye, ¿cuándo aplicamos un tratamiento dirigido a un nervio? Y te emplazo esa pregunta. ¿En qué situaciones tú utilizas un abordaje neurodinámico en el paciente neurológico adulto, un ictus, por ejemplo? Yo creo que también lo más interesante o lo que me ha ofrecido INN es intentar descartar el nervio, que eso Vale, para mí es único. Quiero decir, falsar. único en eso es, falsar la hipótesis de que haya eh, pues una falta de mecánica neural. ¿Y cómo lo hacen? Pues con la diferenciación estructural. ¿Y cómo hacen Mm, la diferenciación estructural? Pues a través de la relajación o la reducción de tensión neural, ¿no? O sea, justamente lo contrario a la tensión neural, que sería, que esto está más que demostrado, que existe un desenrollamiento, una tensión y un deslizamiento del nervio mediano en el ULT1, ¿no? El ujú. Upper Limb Neurodynamic Test, pues aplicas los componentes contrarios y nervio mediano sí o sí tiene que estar en una reducción de tensión neural. Entonces, lo interesante en esa diferenciación estructural es que puedes quitar de la ecuación el nervio, ¿no? Y eso a mí no me lo han enseñado en otros Ya. registros. Por ejemplo, si vas a la fascia, pues ¿por qué es culpa de la fascia? ¿Cómo lo puedes falsar, no? Ujú, Si vas a, yo qué sé, al músculo, pues ¿cómo falsas que el problema viene del músculo y no de otra cosa? mm. Entonces, para mí es muy interesante y eso para mí es el plus o lo positivo añadido, ¿no? Ujú. Eso por un lado. Y claro, obviamente, con una correcta valoración de las capacidades del nervio o con una correcta valoración de las capacidades de las interfaces, ¿no? De todos los tejidos que envuelven al nervio o que están en contacto con el nervio, no hace falta que lo En ese envuelvan, perdón. sentido, ¿utilizas la ecografía? Creo que utilizas la ecografía. ¿La utilizas para ese caso también, para ver la interfaz y el nervio y tal? Poco he utilizado la ecografía, sinceramente, pero sí, la he utilizado para observar las capacidades del nervio de deslizamiento. ¿Cómo? Colocándolo a nivel transversal, porque Mm, normalmente el nervio se explora a nivel longitudinal, que mm, se ven las bolitas típicas en un corte
en este tipo de corte. Pero si giras el cabezal, pues se ve la longitud y sí puedes llegar a ver cómo el nervio en zonas superficiales se puede llegar a movilizar. Pero no sé qué te iba a decir. Pero lo interesante sí era eso, descartar el nervio, y lo interesante también A la hora del tratamiento. es que el tratamiento, eso es, va focalizado o hacia nivel neurodinamico, centrándote en el nervio, o en terapia manual, precisamente centrándote en interfaz, Vale. que eso es lo interesante. Eso es lo interesante, descartar el nervio si hay problemas de movilidad o si no los hay, y centrarte más en la estructura que está afectada. Es que es eso, hay que ser precisos en la estructura que está afectada para luego volver a ver la función, para luego generar la participación. ¿Me explico? Nunca dejar de vista estos dos pilares. Yo creo que tiene la ventaja en la neurodinámica y es que se puede hacer activa de alguna otra forma. Y eso tiene un punto a favor muy importante, ¿no? Eso es, se puede hacer activa. Y curiosamente, en otros copyrights, en otras formaciones de trabajo, por ejemplo, en cadena cinética cerrada y realizando una serie de movimientos, eh, están haciendo neurodinámica sin querer o queriendo. Es que no lo sé hasta qué punto. Claro. Entonces, claro, no tienen el objetivo o el punto de vista del sistema nervioso periférico, pero el paciente se está moviendo. Y el paciente está moviendo sí o sí, pues estructuras como el nervio. Y, y a veces no se tiene conocimiento de ello, pero yo sé que funciona. Entonces, no sé si me explico. Quiero decir, Carlos nos enseñó una diapositiva muy buena que comentaba Berta Bobat, que los pacientes que están realizando rotaciones de columna, después se les reduce el tono. Por tanto, nos interesa mover la columna. Y dices tú, pero no se sabe por qué pasa. Pero Ah, ella claro. pasaba. Ella pasaba y el cambio clínico es ese. Entonces, tú puedes formular tu hipótesis, pero el cambio clínico ya está hecho. Y eso es lo interesante. Eso es lo interesante. De cara también al tratamiento, ¿tú utilizas más la neurodinámica a nivel pasivo, por ejemplo, la camilla movilizando un nervio mediano o un nervio sural y demás? O cuando haces determinados ejercicios terapéuticos, estás viendo el nervio como por transparencia y decir, ostras, el nervio se está movilizando, me interesa tal? Claro, lo enriquecedor de esto, y es lo que precisamente introducir la neurodinámica en neurorehabilitación, ¿no? Las siglas estas, lo curioso es intentar introducirlo en las actividades de la vida diaria, ¿no? O sea, tú quieres una movilización de un nervio sural, ¿de acuerdo? Agáchese, coja la ropa de la lavadora y póngala y tiéndela. Entonces, si puede ser, intenta que el paciente evite los movimientos evasivos, es decir, si el paciente se agacha y se le dobla la rodilla, en caso del sural que comentas, ¿no? Se le dobla la rodilla y está evitando tensión neural, está evitando, perdón, el deslizamiento neural por un movimiento evasivo, el paciente debería intentar controlar ese movimiento evasivo, y eso es lo interesante que están planteando Nora y Carlos. Y ya no solo intentar evitarlo, sino que además en su día a día pues esté cambiando, o sea, poniendo una lavadora, ¿no? Y quien te dice poner lavadora, pues el lavavajillas. Quien te dice lavavajillas, pues agacharte a coger algo. Pues toda esta ricura de movimiento en intentar que se genere esa neurodinámica, ese movimiento neurodinámico que estás comentando, ¿no? Y yo creo que ahí está el acierto de introducir la neurodinámica en neurorehabilitación. Ahí está la clave. Claro, yo pienso que como concepto que al principio siempre tienes hipótesis más o menos, pues eso, ¿no? Que puede ser más subversivo o menos subversivo, pero parte de una realidad clínica que estás viendo, ¿no? Y eso es lo importante. Y a partir de ahí yo creo que si siguen con los estudios y demás, pueden crear una fortaleza científica bastante interesante. Es decir, esto ya es conocimiento asentado.
O sea, esto ya luego lo haremos como podamos, pero sabemos que ya tenemos que incluir ese elemento, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ver con el tiempo cómo se entrecruzan, por ejemplo, la depresión posactivación homosináptica, ¿no? Ciertos parámetros medulares, ¿no? Y electrofisiológicos y demás, con variables neurodinámicas y demás, porque si se logra esa unión, se puede convertir en un pilar científico de cara a nuestra profesión, y eso, pocas cosas más hay como esa. Yo creo que la neurodinámica dio un impulso a la fisioterapia en general. Yo creo que es marca fisioterapia precisamente, aunque en neuro la pueden utilizar otros profesionales sin duda, pero que veo esa unión muy interesante, ¿no? De cuando se unen diferentes variables y diferentes temas, ahí no hay trampa. Claro, claro. Eso que comenta es súper interesante. Es que, de hecho, fíjate, actualmente las intervenciones en neurorehabilitación mayormente evidenciadas nos están viniendo pues, del constraint induce, ¿no? Del tratamiento de las intervenciones bilaterales, de contexto, etcétera. Que todo Ujú. esto ya sabes que lo desarrolló Taub, ¿no? Eduard Sí. Taub, que este hombre precisamente la diferencia con todo esto y qué es lo que ha hecho bien y que yo creo que es lo distintivo al resto, es que de la investigación ha salido la clínica y no de la clínica se van a la investigación. ¿Vale? ¿Por Ujú. qué? ¿Qué está pasando con los copyrights que ahora estamos hablando? Pues INN no ha salido de la investigación, sino está saliendo de la parte más clínica y estamos de acuerdo en que la investigación pues, jugará un papel fundamental, lo que es justamente de lo que estás hablando, ¿no? Ujú. La salud del nervio como transmisor, tanto aferente como eferente, pues tiene mucho que ver en las capacidades luego del cerebro a la hora de interpretarlas, de un cerebro lesionado, ni más ni menos, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo en lo que estás comentando. En lesionados medulares, muy interesante todo lo que estás Claro. comentando. En gente pues afectada a nivel de sistema de neurodegenerativas también, intentar pues que la salud de todo el sistema nervioso dentro de esa neurodegeneración, intentar que esté en las máximas y mejores condiciones posibles. Y todo eso yo creo que sí que ayuda a nuestros pacientes desde el ámbito de la fisioterapia y, por supuesto, de otras disciplinas que se pueden alimentar de todos estos procesos, ¿no? Y estamos hablando de logopedia, estamos hablando de terapia ocupacional e incluso de neuropsicología, ¿por qué no? ¿Por qué O no? sea, De hecho, estamos hablando de que con lo que comentabas de la actividad y la participación, me acuerdo precisamente en el curso de INN, ¿no? Que Carlos comentaba, pues eso, barrer, una serie de actividades y decía, ostras, por el movimiento en sí, o sea, no os estoy contando nada nuevo, o sea, por el movimiento que está haciendo el paciente al barrer, hay un nervio que está ahí, ¿no? Entonces, esa mirada es muy también de terapia ocupacional y a nivel de logopedia estoy menos puesto, pero entiendo que también hay influencias. Entonces, es una mirada transversal que podemos usar todos y a mí eso da buena espina, o sea, da como, pues como los elementos cognitivos, como que eso ya te dice que va a tener su relevancia. Y yo creo que, como dices, pues poco a poco se irá puliendo y yo veo mucha salud en la gente que habla de neurodinámica, que veo que habla de neurodinámica, veo mucha salud intelectual.